Buenos días. Antes de empezar, agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Pierina Cáceres. Hoy vengo a presentar los resultados parte de los resultados de una investigación que realizamos con otras investigadoras de la Universidad Complutense. Y nada, simplemente agradecer especialmente a Antía Pérez, que pensó en mí para poder hoy tener un huequito para contar estos resultados. También me entusiasma mucho venir después de las compañeras de Territorio Doméstico, porque ya han avanzado, han nombrado algo sobre lo que yo voy a profundizar este ratito. Concretamente, ayer yo creo que todo se centró, y es primordial, ¿no?, desde el prisma del empleo. Mi objetivo hoy es centrarnos, pero desde el prisma de la vivienda que ya mencionaban antes las compañeras que era una prioridad. ¿Por dónde es imprescindible empezar? Sin duda por hablar de un mercado de la vivienda, que es un tema que está sobre la mesa, que está ampliamente ahora abordado, quizás ahora más centrado en los jóvenes, ¿no?, y su dificultad de acceso, pero que sin duda también estaría afectando a las trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Estamos hablando de alquileres injustos, estamos hablando de esos requisitos casi imposibles de conseguir que nos presentan las empresas inmobiliarias, ¿no? Estamos hablando de que ese 30% que en principio deberíamos dedicar a la vivienda es ampliamente superado, ¿no? Estamos hablando de más, el Observatorio del Suelo nos decía que dedicábamos más del 38,2% a la vivienda, es decir, esa regla del 30% desde luego no se cumple. Y por otro lado también poner sobre la mesa que vivienda y empleo, sin duda, son dos dimensiones fundamentales de la exclusión social, además de las otras 6, ¿no?, que se recogen para medirla, como se hace desde FOESA, pero enfatizar en la imbricación de ambas, ¿no?, y en cómo no podemos mirar ambas dimensiones por separado, porque sin duda son las dos dimensiones que más dan cuenta de la exclusión social, ¿no? En este sentido, por eso hemos querido con esta investigación, con el resto de compañeras que están detrás, hacer énfasis en esto, ¿no? Está muy bien enfocarnos en la cuestión del empleo, de las trabajadoras del hogar y las condiciones pues a veces deplorables que atraviesan, pero también la cuestión de la vivienda. Entidades sociales como Provivienda, a la cual también pertenecí, ya nos hablaban de este término, ¿no?, de la discriminación residencial. La discriminación residencial, que además la testaron a través de llamadas, ¿no?, y hicimos un testing pues haciéndonos pasar por personas migrantes o personas nacionales para ver si nos daban o nos daban esa cita, ¿no?, para visitar la vivienda. Uno de los resultados a los que se llegó, junto con los compañeros de Provivienda, fue que había una clara discriminación residencial. Se nos negaban, quizás a las personas que no tenían acento nacional, el acceso a determinadas visitas a la vivienda, ¿no? O sea, directamente se abocaba a las personas migrantes a lo que luego vamos a denominar vivienda insegura o inadecuada. El objetivo principal de la investigación fue analizar distintas situaciones de exclusión residencial y además lo que intentábamos es hacer ese match también con la clasificación que FEANSA ofrece de 4 niveles de exclusión, ¿no? Esta clasificación, que es ampliamente conocida y que la gente que trabaja el sinhogarismo la controla muy bien, ¿no? Nos presenta 4 situaciones. Por un lado, pues evidentemente la situación sin techo, que sería la situación de mayor vulnerabilidad. Nos encontraríamos con un segundo escenario que es sin vivienda, cuando no se tiene una vivienda propia, ¿no? Estamos viviendo en viviendas de emergencia. Y un tercer escenario que es la vivienda insegura. Ya os adelanto que la vivienda insegura seguramente aparezca en los escenarios en los que viven las trabajadoras del hogar, ¿no? Y un cuarto escenario, que es la vivienda inadecuada, donde si bien esa vivienda o ese espacio residencial está presente, no existe como las condiciones óptimas para el desarrollo social de las personas. La metodología que empleamos evidentemente fue cualitativa, ¿no? En su momento este trabajo de campo lo llevamos a cabo en 2021. Entrevistamos a 21 mujeres, ¿no?, de distintas nacionalidades, mayoritariamente de Latinoamérica.
También intentamos que esta pequeña muestra cualitativa respondiese a distintas modalidades y que también respondiese también a diferentes situaciones administrativas. Estas entrevistas se vieron complementadas con 6 entrevistas a expertos. Aquí enfatizar que este trabajo de campo estuvo dentro de una investigación mucho más grande, ¿no?, que la dirigió Marta Domínguez y Elisa Brey, y que podéis consultar si queréis en la página web de GISMAT, ¿no?, el grupo de investigación de la Complutense. Los resultados, que al final es un poco lo más interesante, ¿no? Claramente, al analizar los discursos de las trabajadoras, sí que veíamos la aparición de 3 categorías muy claras, 3 categorías que además presentaban o confirmaban la hipótesis que ya nos planteábamos al inicio, que es que existe una interacción entre modalidades de empleo y, además, la adquisición o la ausencia o la aparición de un espacio residencial. La primera categoría que nos encontramos, que además ya lo han dejado vislumbrar las compañeras antes, es que las mujeres internas en el escenario de la pandemia entraban en una situación que, siguiendo la clasificación de FEANSA que previamente os he mostrado, entrarían en la situación de sin techo. Una segunda categoría que encontramos, vinculando empleo y vivienda, es que también nos encontramos con esas mujeres internas que pasaban a ser internas, pero internas sin salida, es decir, sin esa posibilidad de esas 36 horas que en principio deberían poder disponer de descanso continuado, ¿no? Era una interna, pero interna que pasaba lo que nosotros en el marco de la investigación hemos llamado internas sin salidas. Dentro de este mismo cajón también queríamos enfatizar en las trabajadoras que ya se encontraban previos a la pandemia en la modalidad externa, que vuelven, es decir, se puede decir que dan un paso hacia atrás, que vuelven a la modalidad externa en el contexto pandémico. Estas mujeres también estarían pasando a habitar en hogares de empleadores que, con las características que analizamos, corresponderían con las con las categorías de viviendas inadecuadas e inseguras. Y una tercera categoría que descubrimos también fue que mujeres externas que vivían durante la pandemia en habitaciones de pisos compartidos, ¿no? Una situación que quizás a priori nos podría llevar a pensar que es un nivel quizás de menor vulnerabilidad, ¿no?, porque por lo menos no vive en casa del empleador, pero que también, os adelanto, que también presentará condiciones precarias, ¿no? En este caso, la vinculación con la clasificación de FEANSA respondería más a condiciones de inadecuación. Cuando hablamos de inadecuación, hablamos de características de inhabilidad, que no son habitables esas viviendas, falta de calefacción, falta de ventilación, ¿no?, incluso masificación de las viviendas. Estos distintos niveles de vulnerabilidad, a priori, como os decía, van a mostrar situaciones que están vinculadas también a situaciones de menores precariedad laboral a mayor, ¿no? También nos presenta una transición, es decir, las mujeres van a ir transicionando entre estos espacios, entre estas categorías, según también elementos externos, como se evidenció en la pandemia, ¿no? Ahora, la pregunta que os lanzo también es, ¿el paso de una a otra supondrá de verdad una mejora residencial y una mejora social? Es una pregunta que quizás la podemos contestar al final. Una experta, además, que entrevistamos, ella lo ejemplificaba muy bien cuando nos decía, al final lo que pasó, Pierina, fueron 2 polos opuestos, ¿no? Y las propias compañeras lo han mencionado. Por un lado, o teníamos la opción o se les obligó a permanecer en los domicilios, o por otro lado tenían también la opción de quedarse sin trabajo y sin vivienda. Esa es la clave, que cuando miramos con este prisma de la vivienda, no solo estamos hablando de que pierden trabajo, estamos hablando de que pierden vivienda. Pierden, por así decirlo, a la vez 2 derechos fundamentales. Las mujeres internas que caen en situación de sin techo durante la pandemia, por resumirlo, se vieron acusadas de ser posibles transmisoras del virus, ¿no? Esto fue una acusación muchas veces explícita, otras veces implícita, pero que los empleadores y empleadoras así trasladaban. Y además esta mujer que entrevistamos, de origen colombiano, lo decía apenada cuando se lo preguntábamos, ¿no?, que qué había pasado, cómo había vivido esta acusación, ¿no? Yo le cuidé hasta el último día, nos decía. Ella sintió de que, bueno, que los había contagiado.
Y pues mira, a la calle, hija, ¿qué más? ¿No? Y lo decía con mucha pena, además. Estas mujeres internas, al final la explicación que hay detrás, ¿no? O también de la mano de expertos, entrevistamos a una persona de FOESA y responsable de Cáritas, que había un desconocimiento, es decir, tampoco juzgar a los empleadores, ¿no? Hay un miedo y hay un desconocimiento que también desde su lado podría ser incluso entendible, ¿no? Así que esta decisión de despedir a las trabajadoras podría tener esa explicación. Pero pensad también en la situación vivida, ¿no? Y ellas mejor que nadie, incluso mejor que yo, lo van a decir. No tener un lugar donde asearse en pandemia, donde alimentarse, donde lavar la ropa, donde los cuidados de la propia limpieza y cuidados tenían que ser incluso pues más necesarios, y no tener un lugar donde confinarse adecuadamente, ¿no? Esta angustia y desasosiego, como ya cabría esperarse, pues también tendría implicaciones en la salud emocional de las trabajadoras. Este informe no hacía énfasis en la salud. Yo he traído, pues precisamente para esta exposición, cuestiones de la salud que ellas iban lanzando. No era el objetivo principal del gran proyecto, pero sí que ya iban apuntando esto, ¿no? Y además hay amplia literatura que también lleva, pues, que abarca el sinhogarismo, que habla mucho, ¿no?, de las situaciones cómo se resquebraja la salud emocional de las personas que viven en situación de calle o que saben que no tienen una vivienda, ¿no? Además, sin duda, este nivel nosotros ya lo clasificamos como el nivel más alto de exclusión residencial y social que pudieron vivir las trabajadoras durante la pandemia. Otra segunda categoría que yo os adelantaba, que es las internas sin salida, y reforzamos mucho el término sin salidas, es decir, ni sábado ni domingo. Y la pregunta decía, que además le trasladábamos a las trabajadoras cuando las entrevistábamos, es: ¿pero esto qué ha sido? ¿Ha sido una petición? ¿Ha sido una exigencia? Bueno, había un poco de miedo incluso a contestar la pregunta, ¿no? Al final se priorizó la salud de los mayores cuidados, no de las mujeres que los cuidaban. Entonces, el miedo a que se contagiara a estas personas mayores provocó ese escenario, ¿no?, de o permaneces como interna y te confinas con mi padre o mi madre, o mejor terminamos la relación, ¿no? Senda de Cuidados, que además también formó parte de los expertos, una representante lo dijo así, ¿no? Se aprovecharon de la situación para que no pudieran salir durante meses. Otra categoría también que os adelantaba, que es en las externas, que dan un paso hacia atrás y se vuelven internas, ¿no? Claramente nos iban contando cuestiones que, aunque ellas no les ponían el nombre, nosotros decíamos, esto claramente es una vivienda insegura del empleador, o en todo caso una habitación insegura, porque tampoco podían hacer uso de la vivienda, ¿no? Claramente destacamos, por un lado, falta de acceso a servicios básicos. Las estructuras habitacionales o el espacio que se propone como el espacio de la trabajadora dentro del hogar empleador no cuenta con las condiciones idóneas, y además es la trabajadora la que debe adaptarse al entorno o a la habitación que se le proporciona y no al revés, ¿no? Esto que complica, si a la trabajadora le daban, nos contaba, una habitación que además no tenía ventanas, que no tenía un acceso fácil hacia el baño, pues dificultaba incluso pues ese propio confinamiento de la trabajadora si ella también llegara a contagiarse, ¿no? Y luego la imposibilidad del disfrute, ¿no? Es decir, a ver, está trabajando, no tiene por qué disfrutar. Pero el disfrute de los espacios comunes, además también de la vivienda, y de elementos que dotan de confort, ¿no?, al hogar, ¿no? El que todos podamos encender la calefacción, el que todos podamos abrir una ventana cuando nos apetece, el que todos tengamos televisión, incluso en pandemia, ¿no?, que fue un medio como para desconectar, e internet, y lo del teléfono también, ¿no?, que no les dejaban conectar los móviles o conectarse a wifi para hacer una videollamada por WhatsApp. Todos estos también lo iban recalcando. Y esto contradecía un poco con también la idea del lugar refugio que ellas mencionaban. Decían, bueno, pero es que a pesar incluso de todo esto, lo sigo sintiendo como una forma de protegerme, porque los controles policiales que iban pidiendo el papel, ¿no?, que decía que nos podíamos trasladar por ser trabajadoras esenciales, pues me lo van a pedir, y a ver si con eso también me van a pedir el DNI o el NIE, ¿no? Las consecuencias en salud, que ya os digo que simplemente las pongo sobre la mesa, pero yo sé que hay estudios que se centran en la salud.
Oxfam ya mencionaba el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado, la situación del aislamiento y la soledad, que además también en los datos que analizaron pues Antía Pérez y el resto de equipo de la Universidad de Coruña también lo mencionaba en el informe de la Plataforma por el Empleo, y los abusos sexuales. Para cuestiones de abusos sí que recomiendo más a Yeti, que ha hecho un estudio específico de abusos sexuales, pero ellas también ya lo iban mencionando. Esta cita de esta trabajadora que dio ese paso hacia atrás, es decir, volverse de externa a interna, lo dice muy claro. Me pidieron que si me podía quedar interna y me quedé interna. Esta es mi vivienda ahora, no tengo nada más alquilado, ¿no? Vuelvo y vengo, es decir, saldrá un momento y volverá a ser noche en la habitación. En el momento en el que llegue a pasar algo, que llegue a faltar, que los hijos se la lleven, pues tengo que salir a buscar vivienda. Y luego la última categoría, que a priori sería una categoría de menor vulnerabilidad residencial, la viven las trabajadoras externas que viven en habitaciones dentro de pisos compartidos, y lo que nos muestran ellas es una transición de distintas formas de convivencia, de cómo han ido atravesando pues una escalada, por así decirlo, que parte desde una modalidad interna hasta luego buscar una habitación compartida, luego buscar una habitación individual dentro de un piso compartido y en una última instancia pues alquilar una vivienda. Sin duda este último escalón mucho más difícil de conseguir. Otra vez, deficiencias en la vivienda que aparecen también en esta categoría. Falta de espacio, malas condiciones de habitabilidad, esto ya parece que es recurrente además, problemas de ventilación mucho más necesarios que cumplir en pandemia, y también, por enfatizar en una de ellas, reglas de convivencia que ellas a su juicio son injustas e incluso demasiado estrictas, ¿no? Como a qué hora puedes encender esto, a qué hora puedes hacer uso de determinada área común, que es cuando yo no estoy, incluso horarios estrictos para, me lo comentaba una de ellas, para hacer uso de la lavadora, ¿no? Así que esas son las condiciones más vinculadas a la vivienda que detectamos en esta categoría. Otras cuestiones que detectamos, que además por resaltar una de ellas y cumplir el tiempo, la vigilancia de los empleadores de lo que hacían incluso en los tiempos fuera del trabajo, ¿no? La cita lo ejemplifica muy bien, ¿no? Había unos jefes que lo que hacían es que me iban y me recogían de mi casa para que así yo no tuviese que tomar el metro o contagiarme. Y me decía, mire con quién usted está en la habitación, no hable con nadie, ¿no? O sea, que le preocupaba lo que hiciera en ese ratito que fuese la trabajadora a la habitación. Además de tensiones con compañeros y las tensiones que las hostilidades que pueden darse en estos pisos donde viven varias personas. Y casi que acabo con o me falta un poquito, pero bueno, eso adelanta las conclusiones de una informante clave que además decía, pero es que la vivienda es el centro, ¿no? Muchas veces también empleamos la frase del empleo es el centro, la vivienda es el centro, pero la vivienda al final lo que te da es ese sentimiento, ¿no? También de pertenencia, de tener un lugar, un refugio, ¿no? Y la falta de ella, evidentemente, tiene todas esas repercusiones que ya hemos adelantado, sanitarias, sociales, de salud mental, de cuidados, ¿no? Así que de ahí la importancia de verlo desde este prisma también. Creo que voy a llegar con los tiempos. Esta es la principal conclusión, ¿no? Vuelvo a traer la misma figura que presentaba al inicio, pero ahora veis que le he añadido a esta figura esas flechas bidireccionales. ¿Por qué las he añadido? Porque quiero enfatizar como gran conclusión de que no se trata de una trayectoria lineal, ni mucho menos, y que además van a intervenir otros factores, los que veis en la parte inferior, ¿no? Esos factores estructurales que ya hemos hecho mención al inicio, del mercado de la vivienda, de la estructura del empleo, ¿no? Ese factor coyuntural que fue tan brutal como la crisis del COVID-19, pero que también van a aparecer otros factores en este ir y venir de una situación a otra, que van a ser las redes, que van a ser el tiempo de permanencia en España, ¿no? Ya sobre las redes también se ha escrito mucho. Y estas repercusiones, a su vez, también van a atravesar estas categorías. Las repercusiones irán apareciendo, desapareciendo en menor medida, pero al final nos quedamos con una vulnerabilidad que parece que es persistente, ¿no? Así que yo lo dejo ahí también como una especie de pensar y de profundizar más, si queréis, en el momento de las preguntas. Muchas gracias.